no es un aumento, es un ajuste. En realidad si analicemos los números de este año. Este año, efectivamente, teníamos un costo de abastecimiento de la demanda de 1.090 millones de dólares. Eso es lo que estaba previsto de compra de combustible, eso se estima en una hidraulicidad media. Tuvimos una hidraulicidad mejor que la media, eso se ha visto, tuvimos momentos, las represas muy llenas de agua, hoy estamos en una situación buena. El resultado final es que esos 1.090 millones de dólares terminaron siendo 750 millones de dólares. Y uno dice, bueno, sobró un montón de plata. Ojo, en el fondo de estabilización, cuando termine el año, vamos a haber puesto 276 millones de dólares. Cuando hacemos la suma de 276 más 750, casi llegamos a los 1.090, queda por debajo de los 1.090. Lo cual muestra que el fondo de estabilización realmente lo tenemos bien diseñado, en el sentido de cuando tenemos más agua de la prevista, guardamos plata para el año siguiente que pueda haber menos agua de la prevista. De hecho, el año pasado gastamos como 450 millones de dólares más de lo previsto, de lo cual usamos como 170 que tenemos en el fondo de estabilización que habíamos guardado en el 2010 y tuvimos que endeudarnos en 250 millones de dólares. En definitiva, en realidad, si bien este año efectivamente llovió más de lo previsto, esa plata la guardamos pensando justamente en cubrirnos ante la situación de déficit hidráulico que podría tener el año. No solo eso, sino que también hemos contratado, ya pensando en la estadística más extrema, porque el Fondo de Estabilización cobre hasta cierto valor, pero cuando tenemos una sequía realmente extrema, hemos contratado un seguro climático y de petróleo. Y en ese sentido tenemos cubierto todas las contingencias. Ahora tenemos un fondo de estabilización de 276 millones de dólares que nos pone a recaudo de una sequía, y para una sequía extrema, pero además que pudiera venir con la mala suerte que además el barril de petróleo se disparara como pasó en el 2009, el seguro es un seguro novedoso, muy nuevo, muy innovador que hemos contratado con el Banco Mundial. De hecho no hay antecedentes en el mundo, en el cual el pago no es en dólares sino en barriles de petróleo. Entonces, si incluso disparara el barril de petróleo en ese momento, estamos cubiertos también ante esa contingencia. Todo eso hace que los números en realidad fueron números muy parecidos a lo que tenía que pasar este año. Nos pegó mal el dólar, nos pegó mejor el Brent, el petróleo, la inflación estuvo en lo previsto, el índice de salarios estuvo en lo previsto. Si uno aplicara la paramétrica de UTE, los técnicos nos dicen que tendríamos que tener un ajuste de 8,8. No es un aumento, es un ajuste de acuerdo a cómo evolucionan los números de la macroeconomía del país. En realidad el ajuste que vamos a hacer es un ajuste a la baja de ese dólar, es un 7,36. Y que si uno analiza desde el año 2010, o sea, el 10, el 11, el 12, el 13 y la proyección del 14, uno va a ver que la tarifa eléctrica subió tan solo el 60% de lo que se incrementó el IPC. Eso muestra una empresa que está tratando de mejorar sus números y que lo logró hacer todo esto con una gestión compleja, pero una gestión que en definitiva está dando sus resultados. Y téngase en cuenta que todavía no está impactando en los números de UTE lo que va a ser la regasificadora que va a estar en el 15-16, el ciclo combinado que va a estar en el 15 y el 16, la eólica que va a estar entrando ahora en el 14 y 15, la biomasa, la fotovoltaica, la interconexión con Brasil, todas cosas que ya están resueltas, que se están construyendo, que están avanzando y que en definitiva nos van a poner de cara al 2015 y claramente al 2016, con una matriz eléctrica radicalmente diferente, con mejores costos, que claramente nos van a permitir no solo seguir cumpliéndose esto de que aumentamos menos que la inflación, sino que realmente va a haber una baja efectiva, que se va a ver mucho más en el bolsillo de la gente, porque para eso es que estamos haciendo las inversiones que estamos haciendo. El cambio en la matriz energética, lo decía usted, se va a ver en el 14, en el 15, en el año 16. Quizá para el 16 usted ya no esté más en la UTE. ¿Le gustaría seguir? ¿Se siente? Yo lo veo como muy apasionado, muy enamorado de lo que está haciendo. Yo le voy a contar una anécdota de cómo llegué a la UTE. Yo soy militante del Frente Amplio desde hace mucho tiempo en el tema de la energía, justamente la sectorial de energía que teníamos en el Frente. Y en el periodo pasado participé en una comisión que había hecho Tabaré Vázquez sobre el tema energía termonuclear. Estamos en eso y cuando después que salió electo Mujica, un grupo de compañeros justamente del área energética del Frente Amplio me dijo, tenemos que hablar contigo, tenemos una propuesta.
Yo no sabía de qué venía, lo que sí tenía un discurso preparado, que era, no muchachos, miren, el único lugar donde yo siento que podría ser útil es en la UTE por la formación que tengo. Nunca lo pude ni contestar, nunca lo pude contestar. Yo efectivamente siento que en la UTE hay un trabajo fantástico, es una empresa que tiene un montón de desafíos y toda la vida, el Uruguay, yo he hecho todos mis estudios en Uruguay, he hecho mis posgrados en Uruguay, si bien con participación de tutores del extranjero, porque no había en el Uruguay para los temas que yo me especialicé, pero en definitiva toda mi formación tenía que ver con el sector eléctrico, con las cosas que uno entiende, y ahí es donde se siente que es útil. Evidentemente este es un trabajo duro, es un trabajo de 24 horas, y uno tiene que pensar, bueno, qué posibilidades tiene de muchos años desempeñar una actividad que lleva tanto, si se quiere, intensidad, digamos, en su desempeño. Hoy vengo todos los días a la UTE contento, porque hay un montón de problemas, pero un montón de desafíos y cosas que están pasando y uno se pone contento. Pero evidentemente el poder pensar qué va a pasar en el 15, 16, no está en nuestra preocupación. Hoy tenemos que preocuparnos qué va a pasar en el 14, en el 15, en lo que tiene que ver con la gestión del compromiso que yo tengo con el presidente Mujica hasta el 1 de marzo del 2015. Ahí evidentemente el presidente electo va a tener que barajar de vuelta como se baraja cada 5 años, y uno va a estar a disposición, vamos a ver cómo evolucionamos y cómo llegamos a ese momento, pero hoy no es el momento de definir nada de eso, hay que concentrarse en el trabajo de hoy, y por supuesto sigo pensando que en la UTE es un lugar adecuado para proyectar las cosas que sé. No me imagino en ningún otro lado trabajando más allá de lo que me encanta y por supuesto hice toda la vida, que es trabajar en la academia, como trabajé en los últimos 10 años en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ingeniería, que es mi gran pasión de toda la vida, ¿no? El tema de la regasificadora, mire que ha dado que hablar ese temita, ¿no? Incluso hasta los vecinos allí de Punta de Yegua se han quejado, han elevado alguna molestia. ¿Cómo la ve usted? La regasificadora es una inversión muy importante, y uno de los proyectos, desde el punto de vista de su concepción, su definición, su desarrollo y su proyección a largo plazo, de lo más grande que ha encarado el Uruguay en los últimos tiempos en el sector energético. También desde el punto de vista monetario, estamos hablando de una inversión de más de $1.000 millones, es no poco eso desde el punto de vista de lo que significa. Pero efectivamente es lo que cierra la matriz de abastecimiento, que garantiza el abastecimiento, que tiene el mejor trato desde el punto de vista de la huella de carbono en el tema ambiental, que también tiene que ver con el Uruguay natural, que también tenemos que defender. En definitiva, estoy convencido, digamos, de que es una muy buena decisión. Ahora, desde el punto de vista de la preocupación de la gente, todo lo que se dio en cuanto a la audiencia pública o los propios vecinos, todo lo que ha pasado es comprensible, evidentemente, cuando uno interviene en el territorio y más con una inversión o una obra de infraestructura como esas, evidentemente afecta, cómo afecta a la vida humana el territorio. Yo lo que tengo la certeza es que hemos hecho todo de acuerdo a lo mejor que se puede hacer. Hemos concebido un proyecto con todas las garantías ambientales, sociales, etcétera, y de vuelta, comprendo a todas las personas que se han manifestado y cómo se han manifestado, porque es la forma que tienen para manifestarse y son los propios instrumentos que el país tiene para que la gente se manifieste y pueda expresar su sentir. En ese sentido tenemos un sistema que se está robusteciendo con el tiempo, que es el sistema que tenemos de permisos ambientales a partir de la DINOT, de la DINAMA, en el cual nos da la garantía de que se hacen las cosas como corresponde. En Uruguay estamos intentando hacer las cosas en forma seria, y eso está teniendo como correlato que tenemos buenas ofertas, tenemos buenos proveedores que vienen e intentan colaborar en el desarrollo de las infraestructuras, o estas sociedades estratégicas como las que estamos pudiendo tener, ya sea UTE con Electrobras para instalar granjas eólicas, o UTE con UPM para instalar una planta de biomasa para producir 40 megavatios, o la UTE con privados para instalar eólica, o los privados instalando eólica. Y en definitiva, ¿por qué pasa todo eso? Porque el Uruguay ofrece condiciones que un contrato a 20 años, a 30 años con la UTE es un contrato con el Uruguay, y eso es una garantía de que va a haber un negocio que va a ser respetado.
Se le escucha hablar y parece esas películas futuristas, energía eólica, fotovoltaica, todas esas cosas. La gente, el común de la gente, ¿entiende de qué se le está hablando, presidente? Sí, ¿Sí? a ver, cuando hablamos de energía eólica todo el mundo Sí, sabe sí, lo que eso es. sí. Cuando hablamos de energía hidroeléctrica, el Uruguay sabe bien clarito que es la energía hidroeléctrica. Cuando hablamos de la solar térmica, con esto del plan solar, de que estamos tratando que la gente instale en su casa un aparatito para calentar agua con la luz del sol, o sea, así como se calienta el agua en un balde puesto al sol, eso el mundo lo entiende. Quizá cuando uno ya dice, bueno, fotovoltaica, Ahí energía se complica fotovoltaica la se cosa. empieza porque en definitiva es una cosa que se pone al sol y genera energía eléctrica, ahí capaz que se entreverá un poco, pero todo lo demás. Y cuando hablamos de energía térmica o cuando hablamos del respaldo térmico, yo creo que el Uruguay ha aprendido que eso, bueno, eso es la central Valle, ahí quemamos full oil, ahí quemamos gasoil, las centrales térmicas en definitiva quemar combustible fósil, que las vamos a seguir necesitando y para eso estamos construyendo en Punta del Tigre una central de ciclo combinado. Y ahí sí es donde se empieza a complicar la gente, decir que es una central de ciclo combinado. Y la central de ciclo combinado se puede explicar también muy fácil. Estamos hablando de que son turbinas como las que hay en Punta del Tigre, que uno pone gas, ese gas natural, digamos, genera una explosión, digamos, en la cámara de combustión, eso genera un movimiento, mueve una turbina, esa turbina mueve un generador eléctrico y genera energía eléctrica. Bueno, un ciclo combinado son un par de turbinas de esas, de turbinas de gas. Ahora, eso quema un combustible fósil, eso en una chimenea sale calor, ese calor lo utilizamos para calentar agua, con esa agua generamos vapor y movemos una tercer turbina de vapor como las que tenemos en la Central Valle. Con eso, sin combustible adicional, movemos una tercer turbina que tiene un tercer generador y genera energía eléctrica. Entonces tenemos, desde el punto de vista de la eficiencia, una máquina térmica que usa combustible fósil, en este caso el gas natural, también podría funcionar con gasoil, pero va a funcionar con gas natural. En definitiva, tenemos de las máquinas más eficientes de respaldo térmico. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de respaldo térmico estamos hablando de combustibles fósiles y también la gente creo que termina entendiendo de qué estamos hablando. ¿Y cómo va a funcionar el sistema eléctrico uruguayo? Va a funcionar. Cuando tengo viento, ahorro el agua en la represa. Cuando se va el viento, uso el agua de la represa. Y cuando hay sequía y tengo poca agua en la represa, yo tengo el respaldo térmico con gas natural. Y ahí es cómo va a funcionar el sistema. Y si analizamos cómo va a ser la matriz de abastecimiento, por ejemplo, al año 15, 16, fíjense que el 45% de la energía eléctrica va a ser de origen de las hidráulicas. Un 15% es de la biomasa, con plantas como la de UPM, Montes del Plata, y las 7 otras plantas de biomasa entre 10 megavatios que hay instaladas en Uruguay. El 15% de la biomasa. Un 30% va a ser eólica, energía eólica. Y tan solo un 10% va a ser el respaldo térmico. Que por supuesto, cuando haya seca, el 45% de hidráulica se transforma en un 25%. Por tanto, la parte térmica aumenta en la misma proporción. Y eso es como va a funcionar el sistema. Y por supuesto, cuando tenga mucha hidraulicidad, o sea que la parte hidráulica sea un año muy, muy bueno, voy a tener excedentes. ¿Y por qué? Y eso muestra lo importante que son además las interconexiones, que es otra parte que no la comenté, pero las interconexiones son vitales para el abastecimiento, para la garantía del abastecimiento, pero también para colocar excedentes. Entonces, los 2.000 megavatios que hoy tenemos de capacidad de intercambio con Argentina, o los 500 megavatios que hoy estamos construyendo en una línea de interconexión con Brasil, va a ser lo que nos va a dar un abanico de alternativas, en la cual no tenga ninguna duda, que el Uruguay se va a convertir en un hub energético que nos va a permitir no solo tener la energía que necesita el país para su desarrollo, sino que además comerciar en la región y tener buena oportunidad de negocio.